para los que están presentes. Ya, tengo una fuerza que se aplica en B. Vamos a ver primero dónde se encuentran los resultantes, los apoyos. Este es un apoyo móvil, ¿cierto? En C, por tanto va a tener una fuerza, una componente 6. Y por el otro lado tenemos un apoyo fijo, Sí. ¿cierto? Que va a tener una componente en este caso. En X y en Y. En X y en Y. En Y hacia abajo, negativo. Ahí. Y en X no es la única fuerza que está en X. Ya, por tanto, seguramente esto va a ser 0. Ya, va a ser la única en X. Ya. Cada día, Profe, bueno, me confundí un poco, por ejemplo, cuando está aquí la flecha hacia abajo en ahí. ¿Eso es al contrario del soporte fijo? ahí, del soporte móvil. Per- no, pues, Es el móvil, pues el móvil. no, yo hablo del ahí. Ahí. El que va hacia abajo. Yo, por eso el contrario del soporte móvil. Ah, del soporte. Ya, ya, ok. Del apoyo móvil. Ya, profe. Ya. Vamos a... Voy a hacer una pequeña línea acá. La diferencia es que aquí existen dos triangulitos. Ahí está. Ok, si está, una compañía me está hablando por... bueno, ya. Ya, tenemos dos triangulitos. Ahí. El de acá se genera en este caso un ángulo alterno interno que tenemos 60 dentro, por tanto aquí vamos a tener 60 hacia afuera. Y acá tenemos 30 dentro, por tanto hacia acá vamos a tener 30 hacia afuera. ¿Ya? Alterno interno. Ya tenemos una diagonal, ¿cierto? Que es FBA. Vamos a dibujar las fuerzas axiales. Acá va hacia abajo, acá va hacia arriba. Y esto se encuentra en compresión. ¿Cierto? Acá tenemos hacia arriba, acá hacia abajo. Y eso también se encuentra en compresión. ¿Ya? Entonces, en la parte, en la diagonal, tenemos una diagonal en este caso, ahí en ese punto, en el primer triángulo. Esa diagonal que le vamos a llamar FBA o FAB, como quieran llamarlo. ¿Ya? Pero esa diagonal tiene una componente en X y en Y. Va a tener una componente en FAB de X y va a tener en este caso una componente FAB de Y, ¿cierto?
¿ya? Porque es una diagonal. Se compone de una componente en X y una componente en Y. Y en el otro lado, va a ser en la misma línea, el mismo color, tenemos, ¿cierto?, otra componente, que es la fuerza axial, FBC, y eso también tiene una componente en Y y en X. Tiene una componente FBC en X y FBC en Y, digo, y FBC en X. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Como un ángulo es de 60 y el otro es de 30, ¿qué podemos deducir de esa información que tenemos para abreviar los cálculos? Con el seno de 30, que es con el lado de acá, Es un medio. ¿ah? El seno de 30 es un medio. Es un medio, ¿cierto? Por tanto, vamos a escribir acá que FAB en I ya es igual al FAB del seno de 30, ¿cierto? Porque ahora nos dan el ángulo. Por tanto, FAB de I es igual a un medio de FAB. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ahí. ¿Estamos bien o no? Y tenemos en X también. FAB en X va a ser igual a FAB coseno de 30. ¿Ya? Y el coseno de 30, ¿a cuánto corresponde? Cero punto 0.86. 0.866, ¿cierto? Vamos a bajarlo como 0.86. De FAB. Ya, ¿qué más tenemos? El FBC, ¿cierto? Un poquito más abajo. FBC. En I. ¿Qué va a ser FBC en I? Seno de
60, ¿cierto? ¿Qué sería el angulito que tenemos al otro lado de acá? ¿Y eso cuánto es? FBC en I. Un medio de FBC. 0.86. Bueno, 0.86, ¿verdad? 0,86. Cero de 60. ¿Ya? FBC. Y en FBC de X. Por FBC coseno de 60. coseno de 60. ¿Coseno? ¿Sí, coseno? Da 0,5. 0,5. Un medio entonces de FBC. ¿Ya? Ahí tenemos como detallado en este caso que es lo mismo que habíamos hecho antes, lo único que acá nos daba en el ángulo, por tanto podíamos sacar al tiro en este caso la fracción o los decimales del... Entonces, ¿dónde hacemos nudo? Puedo hacer en B al tiro, para sacar las dos diagonales. Y tenemos la fuerza en B, nudo de B. ¿Cuánto es el nudo en B? ¿Qué tengo en B? Tenemos FBA o FAB. Ya, pero primero tenemos que ver que tenemos que hacer una sumatoria de fuerza, ¿cierto? Si la sumatoria de fuerza en X igual 0. Sumatoria de fuerza en X igual 0, porque si se dan cuenta, la fuerza de 2.4 kN está aplicada en I. Por tanto, nos interesa en este caso en I. Por tanto, sumatoria de fuerza, sumatoria de fuerza en I, que es lo que nos interesa en I, porque la fuerza de 2.4 está aplicándose en I, en ese punto por lo menos. De hecho, no tenemos fuerza aplicada en X. ¿Ya? Es una, pero se hace 0. Ya. ¿Qué tenemos en I? En I está fuerza AB en I, un medio. Exacto. Ah, qué fácil. Y fuerza en BC en I en 0.86. En BC. Ya, esa fuerza, ¿es positiva o negativa la que escribí recién? En I. ¿Positiva o negativa? Vamos a ver. Positiva. Positiva, ¿cierto? Van hacia arriba, las dos. Por tanto, las dos son positivas. Positivo. Si la otra FAB en I es 0,86. ¿Cierto? No, ¿de dónde está? FAB 0,86. Vamos Sí, a ver. profe. Ya tenemos en I, FAB, un medio, en este caso, y la otra que está en I es la fuerza FBC, que es 0,86 de BC. 0,86 de FBC. ¿Qué más tenemos en I? Nada más. ¿Seguros? O B. B. A ver, voy a mostrar el dibujito arriba. ¿Qué más tenemos 2,4 en I? En ese punto, en ese punto, ¿qué más tenemos en I? El 2,4 newton. 2,4. Kilonewton. ¿Y ese está negativo o positivo? Negativo. Ya, menos 2.4 negativo, ¿cierto? Es igual a 0. Eso es lo que tenemos en I. ¿Sí o no? No, por corto. ¿Ah? Profe, ¿y ahí los kilonewton hay que pasarlo a newton o no importa que estén así? No, si lo trabajamos en kilonewton, todo queda en kilonewton. Ah, ok. ¿Ya?
Entonces ahí tenemos en este caso la ecuación que nos queda en el nudo B. Más no podemos hacer. Ahí está. ¿Por qué? Porque tenemos dos variables. ¿Ya? Ahí no podemos hacer nada más. ¿No ve? Toda esa parte la entregan ustedes. Esa parte la entregan ustedes, ¿no ve? Falta solamente el empujar un poquito el análisis del... Ya. Ahora, necesito sacar FAB o FBC. Ajá. Lo que pasa es ¿Mm? ¿Cómo lo podemos sacar? Teniendo la información que tienen ahí. ¿Qué puedo hacer? A ver, analicen, analicen. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es lo mismo que decir un medio de FAB 0,86 de FBC es igual a 2,4. 2,4 en este caso pasó para el otro lado positivo. ¿Cuál es el otro componente que tienen en FBA? O FAB. El 0,86, ¿cierto? Que estaba en X. Y el FBC es el un medio que tienen en X. Que es la componente en este caso que tienen en X, que son las únicas que están en X, en este caso para la descomposición que habíamos hecho inicialmente. Que son esos dos. FAB que está en X y FBC que está en X. ¿Ya? Son las componentes en X. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Los 0,86 FBA o FAB, el FAB para mantener los mismos. Ya, ¿ese es positivo o negativo? Si va hacia arriba, la componente FAB va hacia arriba, hacia la Positivo. derecha, es positivo, en X, Positivo. ¿cierto? Y el otro componente, que es el FBC, que es la componente en X de esa diagonal, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va hacia la izquierda. Que un medio voy a colocarle los 0,5 FBC. ¿Cierto? Y eso es igual a 0. Que son las fuerzas descompuestas en el eje X. Ya. ¿Qué puedo hacer ahora?
con eso que tengo ahí. Son la descomposición de las diagonales, ¿cierto? Por tanto, los podéis volar a los 2.4, que en este caso, igual que en la parte de arriba, que en esta. En vez de un medio le voy a colocar 0,5, está igual. Entonces, sí. Este le voy a colocar FAB 0.5. Puedo hacer esto. No sé si se acuerdan de cómo resolver las ecuaciones así. ¿Se acuerdan o no? Donde tenía una ecuación arriba y otra abajo. Y dejarlo en una sola. ¿Vieron eso? Tienen que haberlo visto. Habría que despejar alguna variable, por ejemplo, no sé, 0,86 que pase dividiendo 2,4. Se trabajaba la igualdad completa. Se suman las FAB y las FBC para sacar una sola ecuación. Sí, y piensen que en este caso FBC y FBC acá tienen la misma fuerza, en este caso axial. Lo único que cambia en el seno y en el coseno, en el valor, 0.86 y 0.5. ¿Cómo nos quedaría entonces? FAB. FAB quedaría 1,36. Aquí primero tengo que simplificar una de las dos variables, FAB o FBC. ¿Cómo puedo simplificar una de las dos variables? ¿Cómo puedo hacer que se me vaya una de estas dos? Quería 0,5 FC es igual a menos 0,86 FAB y después 0,5 pasaría dividiendo a 0,86 FAB Ya. para despejar FBC. Ya, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer que se me vaya, no sé, esta? ¿Cómo puedo hacer que se me vaya esa? Lo que pasa es que ¿Cómo puedo hacer que se me vaya esa? Mira, 0.5, miren, lo voy a mostrar acá en fracción. 0.5 es un medio. ¿Ya? Un medio de FAB. Y esto, ya, el estricto rigor en este caso, la aplicación de eso es raíz de 3 partido por 2. FBC. Es igual a 2.4. Acá tenemos ¿Profe? lo mismo, F. Pero profe,
Profe, ¿Sí? Se lo escucho. yo tengo, por ejemplo, en la ecuación de abajo de 0,86 FAB menos 0,5 FBC, despejé FAB es igual 0,5 FBC partido por 0,86. Entonces la ecuación de arriba, en FAB, reemplazo por el resultante y después despejo AB. ¿Y cuánto le da eso? Lo voy a sacar al tiro. Lo otro que pueden ser dividir por raíz de 3. O en este caso multiplicar por raíz de 3 para que se me queden los raíz de 3. A ver, multiplico por la raíz de 3 y me queda, en este caso, la idea es que tengo que dejar los dos igualados. Este tiene un medio abajo y este tiene raíz de 3 partido por 2. Si los dejo igual, o como uno es positivo y el otro es negativo, se me va a ir y se me van a eliminar. Entonces tengo que multiplicar por raíz de 3. En 0 acá. Porque así me va a dar un raíz de 3 partido por 2 negativo. Fíjense. Acá. Para que vamos a sacar el otro mejor. Miren, si yo multiplico por raíz de 3 S, ¿cómo me va a quedar? Raíz de 3 por raíz de 3. Acá me va raíz de 3 por raíz de 3. Esto me da en la calculadora 3. Y eso me queda 3 medio FAB. ¿Ya? Menos, si yo multiplico 1 por raíz de 3, me queda raíz de 3 partido 2. Y eso es FBC. Y 0 por raíz de 3, 0. Entonces transformé esto que estaba, en este caso, así inicialmente, a esto. A multiplicar por raíz de 3. Y fíjense que ahora este que está acá abajo es igual a ese que está acá arriba, pero con signo contrario. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso me quedaría un medio de FAB, ¿cierto? Más raíz de 3 partido 2, FBC, es igual a 2.4. Y abajo me quedaría 3 medios de FAB menos, ¿cierto? Raíz de 3 partido 2, FBC, y eso es igual a 0. Y como estos son iguales, pero con símbolo opuesto, al desarrollar se me van a ir esos dos. Y 3 medios más 1 medio, ¿cuánto me da? Porque los dos están positivos, por tanto se suman. Esos dos se suman, están los dos positivos. 3 medios más 1 medio, ¿cuánto me da? 2. 2. Entonces me da 2FAB. Y 2.4 más 0, porque el otro se me fue, no se me eliminaron, son 2.4. Por tanto, el 2 que está multiplicando el FAB va a pasar
dividiendo. Y eso me da 1,2. 1,2 kilonewton. Ahí tengo FAB. Y ahora que ya tengo el FAB, lo vamos a la ecuación original y puedo tener el el FBC. Esa que está en naranjo la vamos a traer para abajo. Lo voy a tomar de aquí. Y la vamos a traer para abajo. Acá. Entonces lo único que vamos a reemplazar. Tenemos, ¿cierto? Un medio de FAB, que ahora ya conocemos el valor, es 1.2 más 0.86 FBC menos 2.4 es igual a 0. ¿Cuánto me da eso? 0.86 FBC es igual a los 2.4 que pasan positivo, y el 1 partido por 2, 0.5 por 1.2, eso me da 0.6. ¿O no? Como es positivo, pasa a negativo. Por tanto, 2.4 menos 0.6 da 1.8. Que se divide por el 0.86 que está multiplicando. Y eso me da FBC. FBC es igual a 2.090. 2.093, ¿cierto? Kilonewton. Y ahí tengo la barra FBC. Profe, ¿Sí? bueno, de la forma que le decía yo, a mí FAB me dio 1.4 y FBC 2.4. No, entonces no. Es mucha la diferencia. Sí, no podía dar. Tiene que dar cercano, similar. Hay algo en el procedimiento entonces. Ahí tengo dos barras. Me falta la diagonal, la de abajo solamente. La AC. Pero la C la puedo sacar fácilmente con un nudo en C o en A. Con la de abajo. Si hago nudo en C, por ejemplo, vamos a hacer nudo acá. Ahí, como quiera. C. Voy a traer el dibujito, lo voy a traer hacia abajo. Tengo entonces el nudo C, tengo CI, que va hacia arriba, ¿ya? El FBC, que es la... Ahí tengo el FBC, que tiene, en este caso, es una diagonal. Ya, que la diagonal en este caso, que está así, ¿cierto? En diagonal, tiene una componente en X y en Y. Entonces,
si tiene una componente en X, acá le vamos a colocar FBC en X. ¿Ya? Y la diagonal que en este caso es FCA, que ahora ahí FCA o FAC. Voy a hacer, miren, fíjense, voy a hacer alterno interno, voy a hacer esto. Ahí. Entonces vamos a tener FBC y FCA. Y ese es 6. FCA en X o FAC en X ahí en el eje X contiene en este caso el coseno de 60. Porque no tenemos ahora las medias, las dimensiones. Por tanto, FCA en X va a ser lo mismo que coseno de 60 FCA. Y la sumatoria de fuerza en X que vamos a tener, el coseno de 60, ¿cierto? Por FCA